En el torbellino de la historia, hay eventos que resuenan a través del tiempo, dejando una huella indeleble en la memoria social de la humanidad. Uno de esos episodios que lo cambió todo fue la pandemia de la gripe española. En una época marcada por la Primera Guerra Mundial, la gripe española emergió como un adversario silencioso y letal, desafiando los límites de la ciencia y la resistencia humana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una enfermedad pudo cambiar el curso de la historia? En este video vamos a desglosar la magnitud de esta tragedia global, sus orígenes, su propagación y sus consecuencias. Y luego nos enfocaremos en un capítulo menos conocido, pero igualmente importante. ¿Cómo afectó específicamente esta pandemia a Panamá? La hipótesis más aceptada del génesis de esta gripe se remonta al 11 de marzo de 1918. Más de 25,000 jóvenes se encontraban en el campamento de entrenamiento militar de Fort Riley, ubicado en el estado de Kansas, Estados Unidos. Ese día en particular, el cocinero Albert Gitchell se presentó en la enfermería del campamento quejándose de una fiebre alta, dolor de garganta y molestia en todo el cuerpo. Poco después, le siguió un cabo, de nombre Lee Drake, quien le expresó a la enfermera los mismos síntomas que padecía Gitchell. Para las horas de la tarde, el cirujano del campamento tenía a su cargo a más de 100 hombres enfermos, todos ellos, al parecer, afectados por la misma dolencia. La pregunta que quedará para debate es si Albert Gitchell fue el paciente cero o no. Pero de lo que no hay ninguna duda es que este brote de gripe no detuvo el envío de soldados estadounidenses a los escenarios de conflicto en Europa, muchos de ellos con el virus incubado. Con todo lo dicho hasta el momento, es probable que más de uno se cuestione por qué se le llama gripe española en lugar de gripe de Kansas. La razón por la que la llamamos gripe española es porque los medios de comunicación de los países participantes en la guerra estaban sujetos a la censura militar, buscando ocultar la pandemia para no provocar un pánico generalizado, lo que podría desorganizar el esfuerzo bélico. En cambio, España, una nación neutral, informó de la enfermedad en la prensa, dando la impresión que era el único país afectado, lo cual era falso. Aún así, el nombre quedó y se ha mantenido hasta nuestros días. Durante décadas, numerosos investigadores han indagado sobre el verdadero origen de esta gripe. Una de las múltiples teorías plantea que, en 1916, miles de soldados pasaron tiempo en un campo hospitalario en Francia, donde los médicos militares detectaron un elevado índice de decesos, producto de una enfermedad similar a la gripe. La misma teoría reporta que la enfermedad se propagó de las aves de corral y cerdos que eran llevados al hospital para alimentar a las tropas, permitiendo que el virus diera el salto a los humanos. Otras investigaciones sugieren que el origen podría haber sido en China, Austria o Inglaterra. La controversia de dónde realmente comenzó todavía persiste, e independientemente si fue importado a Europa o se originó en el viejo continente, lo cierto es que en España no surgió el virus. Esta inusual gripe se expandió con furia, y se piensa que alrededor del 30% de la población mundial, de aproximadamente 1.8 billones de personas, se infectó. Obtener cifras precisas resulta complicado, y las estimaciones muestran una amplia variabilidad, pero los números más conservadores dejan ver que los fallecidos por la gripe española se sitúan en torno a los 50 millones. Otras fuentes la elevan hasta los 100 millones. Para poner esto en perspectiva, la cantidad de vidas perdidas a causa de la gripe española superó el total de muertes en combate de la Primera Guerra Mundial. La gripe causó la muerte de aproximadamente 600,000 personas en Estados Unidos. Resulta particularmente notable que los adultos jóvenes, con edades entre los 20 y 40 años, y que gozaban de buena salud, fueron quienes más padecieron. Tal fue el impacto de esta enfermedad en el país que, entre 1917 y 1918, la esperanza de vida en los Estados Unidos se redujo drásticamente en unos 12 años. Una teoría de por qué el virus mató a más personas que supuestamente debieron haber sobrevivido al tener un sistema inmune más robusto puede deberse indirectamente a la pandemia de gripe rusa de finales del siglo XIX, que no fue tan letal al tener un porcentaje de mortalidad no mayor al 0.3%. La generación que superó la gripe rusa desarrolló cierta inmunidad, lo cual justificó su supervivencia con el arribo de la gripe española. Ante este panorama, era obvio que los adultos jóvenes carecían de esa inmunidad natural que quizá los hubiera salvado en 1918. Como se mencionó al inicio, la gripe española afectó prácticamente a todos los rincones del mundo. Se estima que en la India perdieron la vida 17 millones de personas, mientras que en el lejano Japón casi 400,000 seres humanos sucumbieron a esta mortal enfermedad.
En el Reino Unido se registraron 250.000 fallecimientos, en Venezuela alrededor de 25.000 y en Italia la cifra se elevó a casi 450.000 personas. En Irán, conocida en ese entonces como Persia, el número de personas fallecidas se especula que superó los 2 millones. África tampoco se quedó por fuera. Al ser un continente proveedor de mano de obra y materias primas para las colonias imperiales francesas y británicas, los viajes en barco desde Francia a regiones como Argelia, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica eran constantes. Gracias a las conexiones fluviales y ferroviarias construidas por los colonos, el virus se abrió paso por el corazón de África, masacrando a millones en el proceso. Las tasas de mortalidad fueron más elevadas en algunas comunidades rurales más pequeñas, principalmente debido a que sus habitantes solían vivir en espacios más reducidos. Una muestra de esto se vio en Samoa Occidental en Oceanía, en donde casi el 22% de la población pereció como resultado de la gripe. Pocos lugares fueron salvados del virus gracias al privilegio de estar localizados remotamente. Un ejemplo de esto es la isla Marajó, situada en la desembocadura del río Amazonas en Brasil. El transporte era mucho más escaso que hoy en día, y la población de Brasil era menor, lo que hace fácil entender por qué en la susodicha isla tuvieron suerte. En Alaska, a pesar que la gripe encontró la forma de llegar a comunidades muy apartadas, hubo asentamientos que, contra todo pronóstico, escaparon al virus. Es pertinente discutir la rápida propagación de esta pandemia y así entender las razones detrás de su dificultad para contenerla. Para comenzar, la situación no fue favorecida por la presencia de soldados contagiados que residían en ambientes confinados, como las trincheras en Europa, cuyas condiciones de higiene eran muy precarias. Además, la movilidad constante de estos soldados tampoco contribuyó a la contención de la enfermedad. La Primera Guerra Mundial fue, en esencia, un conflicto de alcance global, involucrando a numerosos países y sus vastos imperios coloniales que se extendían por todos los continentes. Hubo una primera oleada de gripe con una tasa de mortalidad relativamente baja, pero la segunda oleada, más letal, se propagó rápidamente debido a los continuos desplazamientos de tropas a medida que la guerra llegaba a su fin. Respecto a la primera ola, no fue tan agresiva como se tiende a creer. Más bien, se parecía a una gripe estacional que suele dar en cualquier época del año. Sin embargo, la segunda ola resultó ser una película de terror, especialmente al surgir miles de casos de jóvenes adultos saludables que, tras padecer fiebre, perecieron al día siguiente. ¿Pero qué otros síntomas presentaban estos jóvenes que los llevaban a una muerte tan repentina? Por lo general, el paciente empezaba sintiéndose afiebrado. Después, se presentaban episodios de hemorragias nasales y neumonía. La piel tomaba un tenebroso color azulado oscuro. Los pulmones se saturaban de líquido, lo que llevaba a los enfermos a ahogarse en sus propios fluidos. Los doctores estaban desconcertados ante semejante panorama. No sabían qué era lo que ocurría. Algunos médicos ingleses afirmaron que la condición de los pulmones de los soldados fallecidos era tan grave que atribuían la responsabilidad a los agentes químicos usados como armas en la guerra. En retrospectiva, sabemos que lo que les ocurrió a estas personas fue una hipercitocinemia o tormenta de citoquinas. Esta tormenta es una respuesta inmunitaria exagerada del cuerpo, destinada a auxiliar a un organismo humano que ha sido atacado por un patógeno. Cuando el cuerpo libera demasiadas de estas proteínas llamadas citoquinas, lo que ocasiona es una respuesta descontrolada del sistema inmunitario, dañando seriamente diversos órganos de nuestro cuerpo. En 1918, esta tormenta de citoquinas dio como resultado la acumulación de líquido en los pulmones de aquellos individuos que rondaban los 20 y 40 años, porque sus sistemas inmunológicos, que estaban bastante robustos, respondieron de forma desproporcionada. En aquel entonces no existían los microscopios electrónicos, ni las técnicas de aislamiento de virus, ni mucho menos los medicamentos antivirales contra la gripe. Todas estas facilidades médicas, que hoy nos parecen obvias, simplemente no estaban disponibles a finales de la década de 1910. En noviembre de 1918, cuando la guerra llegó a su fin, fue cuando la segunda ola alcanzó su mayor pico, ya que los ejércitos que iban de regreso a sus hogares y los habitantes de los países en conflicto celebraron al unísono. En la actualidad, una cuarentena obligatoria, tal como se implementó durante la pandemia de COVID-19, se hubiera puesto en marcha, pero el fervor de las celebraciones de lo que hasta entonces fue la peor guerra de la historia pudo más, y por ende, en muchas ciudades todo siguió como si nada. El resultado, un aumento récord de muertos por millones a nivel mundial.
En un contraste que vale la pena mencionar, en algunas ciudades de Estados Unidos, como San Francisco, St. Louis y Milwaukee, la vida se había paralizado por completo, al igual que en otras partes del mundo que tomaron conciencia de la pandemia. La gente tenía prohibido las reuniones públicas como ir a la iglesia o al cine, y por primera vez se popularizó el uso de las mascarillas. Asimismo, se incentivó el cubrirse la boca al toser o estornudar, evitar escupir en lugares públicos, y el término distanciamiento social se volvió la nueva palabra de moda. Es un error suponer que las autoridades de salud de la época desconocían que las personas enfermas podían contagiar a otras. Con los conocimientos de brotes epidémicos del pasado, la mayoría de las naciones civilizadas sabían que era fundamental mantener a las personas infectadas separadas de las sanas. En Inglaterra, durante la guerra, el director médico de la Junta del Gobierno local, Arthur Newsholme, consciente de que un confinamiento frenaría la enfermedad, priorizó la victoria bélica por encima de todo. Las fábricas de municiones y muchas otras industrias no podían detenerse en seco. En conclusión, Newsholme animó a los británicos a continuar con lo que estaban haciendo. En sus propias palabras dijo: "Hay circunstancias nacionales en las que el deber principal es seguir adelante, incluso cuando hay riesgos para la salud y la vida". Después de muchos meses de censura y negligencia por parte de las autoridades de salud, empieza a verse un aumento generalizado de concienciación de la pandemia. Se inició una campaña advirtiéndole a la gente que evitaran los lugares concurridos, como se hizo en Estados Unidos. En Australia y Japón era normal fotografiar a personas usando cubrebocas en la vía pública. España se vio en la drástica necesidad de cerrar sus fronteras entre tanto durara la emergencia sanitaria. Para diciembre de 1918 se hacía todo lo posible para limitar la expansión del virus en los 5 continentes. Anuncios como este, que advertían sobre la propagación de esta peligrosa gripe, eran común verlos en las ventanas, paredes y puertas de negocios de todo tipo. Lastimosamente, en esta pandemia proliferaron los vendedores de humo, quienes aprovecharon al máximo la venta de remedios y tratamientos extravagantes en forma de pastillas, jarabes y ungüentos milagrosos. Incluso hubo médicos que recetaban beber vino, ron y coñac, whisky escocés, aguardiente o hasta mandaban tomar alguno de estos tipos de licores con aspirina. Las aspirinas eran el único medicamento eficaz para la fiebre que producía la gripe, aunque al ser un medicamento de venta libre, hubo enfermos que por desgracia abusaron de su uso y murieron de sobredosis. A inicios de 1919, los casos iban en descenso, dando la impresión que la pandemia de gripe española había terminado. Pero pronto estallaría la tercera ola que, en general, fue menos grave que la segunda, pero mucho más mortal que la primera. La tercera ola afectó especialmente a Australia, Serbia, Inglaterra y México, provocando cientos de miles de muertes. Algunas partes de Sudamérica experimentaron un resurgimiento de casos a lo largo de 1919, como fue el caso de Brasil, Uruguay y Chile. La enfermedad continuó extendiéndose a regiones que habían permanecido relativamente aisladas. Un ejemplo de ello fue la isla de Madagascar, que vio sus primeros casos en el mes de abril. No fue hasta mediados de 1919 que algunos medios hicieron eco afirmando que la pandemia de gripe española había terminado. No obstante, esto se hizo realidad para mediados de 1920, cuando se dieron los últimos brotes en ciertas regiones del mundo, pero con mucho menos muertos, lo que se conoció como la cuarta ola. A casi 2 años de su misteriosa aparición en Kansas, la devastadora gripe española desapareció, dejando una estela de millones de víctimas durante su avance. Es más probable que la cepa del virus causante de esta hecatombe, la AH1N1, mutó en una variante mucho menos letal. Con relación a Panamá, las fuentes históricas difieren bastante sobre el alcance real de la pandemia. Por un lado, el historiador Álvaro Menéndez Franco argumentó que el impacto fue muy bajo debido a las rigurosas condiciones sanitarias heredadas de la construcción del canal. Señala que el país contaba con agua potable y un sistema de salud envidiable desde 1912, de modo que las bases militares y el tráfico transoceánico casi no incrementaron la enfermedad. Esta posición coincide con varios informes norteamericanos que observaron que la epidemia apenas tocó la zona del canal. Sin embargo, otras evidencias periodísticas contemporáneas reportaron repetidamente sobre casos en el istmo. Por ejemplo, un artículo del periódico Diario de Panamá de septiembre de 1918 describe con tono dramático la situación en la costa atlántica, en especial en la comarca de San Blas, hoy Gunayala.
relata de forma textual que la peste que hoy azota a la República está haciendo verdaderos estragos. Los pobres indios huyen aterrorizados de sus hogares. La epidemia del trancazo sigue reinando en esta ciudad, así como también en algunas poblaciones del interior y en toda la costa atlántica, especialmente en el litoral de San Blas, donde se ha propagado vertiginosamente. Según este artículo, en la ciudad capital habría por lo menos 3.000 casos de gripe, y el 85% de los medicamentos recetados en las farmacias en ese momento estaban destinados a tratar la gripe. Estos números no oficiales sugieren brotes muy extendidos en 1918, pero lo cierto es que no se dispone de cifras precisas de las instituciones de salud de la época. Lo más probable es que los 3.000 contagios que reportó el Diario de Panamá correspondan a la primera oleada de la pandemia, la cual, como se mencionó anteriormente, resultó menos virulenta que la segunda ola. Por ende, no sería exagerado afirmar que en el territorio panameño la cantidad de muertos fue mínima, aunque sin registros verificables. Todo análisis sobre el impacto real de la gripe española nos deja frente a un panorama fragmentado. Lo que sí está claro es que, a diferencia de muchos países que vivieron esta pandemia como una tragedia nacional, en Panamá la gripe española pasó con un impacto limitado, al menos en lo que alcanzó a documentarse. Y quizás por eso, más de un siglo después, su huella en la memoria colectiva del país sigue siendo casi imperceptible, como si nunca hubiera llegado a suelo ismeño a pesar de su dimensión global. ¿Qué tal te ha parecido este video? Si te gustó, te pedimos que nos regales un like y de paso, que nos dejes un comentario para saber tu opinión. Y a continuación, no dejes de ver estos otros videos de historia que tenemos para ti.